Entender lo que pasó y lo que va a pasar. Mano a mano con el FA. El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo. Le ruego que no se rinda. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar, es la hermosura de vivir al tope. Van a saber de dónde les estaré diciendo, festejen urbano hasta la victoria, siempre. Esto es el Frente Amplio. Para estar conectados. Bueno, estamos llegando a la mitad del periodo de gobierno, un poco más del 44% del mismo, y vemos que los cambios milagrosos prometidos en campaña electoral no se están dando. Aquellos mejores 5 años de nuestras vidas no están. La primera parte del gobierno ha sido dolorosa para uruguayos y uruguayas. En primer lugar, porque claramente no se cumplió con la promesa de no bajar salarios y jubilaciones, y esto afecta el poder de compra de los hogares medios, porque efectivamente lo que se le dijo a los uruguayos de que iba a haber una inversión educativa, un shock educativo, 135 liceos modelos, no se ven en la realidad concreta de los uruguayos, porque aquella situación de las personas que estaban en situación de pobreza y les prometían una y otra vez que iban a dejar de vivir en asentamientos y mejorar las transferencias monetarias, solo se dan en pandemia y de una manera dura, que es que 100.000 uruguayos y uruguayas hoy estén alimentándose en ollas populares, que 66.000 uruguayos más de los que había en 2019 estén por debajo de la línea de la pobreza, que 22.000 de ellos tengan cara de niña o de niño. Y esta es una situación cruda, clara, que demuestra por un lado la falta de capacidad del gobierno para asumir los problemas de la gente. De hecho, un diputado el otro día defendiendo a la ministra de Economía del tema de la interpelación decía: el gobierno no puede ir a la velocidad de la gente. Pero y claro que la gente requiere una velocidad del gobierno que implica que si le prometen un aumento salarial, no se le anuncien en abril para dárselo en agosto, igual que a los jubilados. Y si le anuncian un aumento salarial, que luego no se transforme en un adelanto a cuenta, que van a ser algunas migajas que van a cubrir necesidades parciales de la gente. Aumentó la pobreza en términos significativos para lo que el Uruguay había hecho en los últimos 15 años, que era bajar la pobreza en forma sistemática, llevándola del 40 al 9%. Aumentaron los precios a un nivel increíble. Cualquier persona que va hoy al almacén, a un puesto de verdura, al supermercado, al almacén de cercanía, ese con la que la persona habla todos los días, se da cuenta que el almacenero tuvo que empezar a vender de 250 gramos sencillamente porque la gente no llegaba a comprar el kilo. Estas son situaciones que nos prometieron y no cumplieron. Ni que hablar que el MIDES no está ubicado en Casaballe, sigue en el Gaucho. Ni que hablar que en los liceos modelos no hay ninguno colocado la piedra fundamental. Ni que hablar que aquella cosa de que la salud se iba a fortalecer terminó en que faltan medicamentos sustanciales para la vida, como la insulina, como los medicamentos de la presión que faltaron en muchos lugares. Lo que vemos es un gobierno de anuncios y de poca concreción. La crisis social que atravesamos no es un relato. Ojalá fuera un relato de la izquierda, porque eso fácilmente lo podrían rebatir. Es lo que la gente siente cotidianamente en su bolsillo, en su bolsa de los mandados, en su casa cuando le faltan alimentos para hacer de comer y tiene que alimentarse en la olla popular. Cuando va al hospital hace la cola y no encuentra el medicamento. Y esto más allá de las descalificaciones que puede tener el Frente Amplio, todos los partidos políticos que integran el gobierno, incluyendo el que gobierna, propone medidas para abatir la circunstancia de crisis que viven los uruguayos que tienen peores problemas económicos. O sea, al reconocimiento de partes ya no hay que colocarle pruebas. Y los trabajadores y jubilados siguen esperando el derrame. Le hacen una propuesta al Poder Ejecutivo de que el aumento que se le va a dar en julio no sea un adelanto, sea un aumento. Y que además le den una canasta de invierno. Y al igual que nuestras propuestas, hasta ahora no han tenido respuesta. Es decir, nos dicen que quieren dialogar, pero luego por la vía de los hechos ni siquiera responden los documentos presentados, en este caso por la Asociación de Jubilados, la ONASPU y por el Frente Amplio. Porque cuando oímos decir con
cierta virtud que nunca el gobierno invirtió tanto en políticas sociales, nos horrorizamos, porque luego comparamos el gasto educativo y cayó en 80 millones de dólares, el gasto en salud y cayó sustancialmente, el gasto en vivienda y cayó, y lo que aumentaron fueron las transferencias monetarias a través de la tarjeta Uruguay Social en los periodos de pandemia. Esas políticas que nos criticaban porque le decían que le transferíamos dinero a los vagos, a los que no querían trabajar, a los que no le pedíamos contraparte. Esa es la política que utilizan, la misma, ni siquiera haciendo la mínima autocrítica. Por supuesto que estamos a favor de aumentar las transferencias. Si fuera por nosotros, las hubiéramos duplicado, como lo planteamos en la carta que le enviamos al Poder Ejecutivo con 20 propuestas para la crisis. Como nos tocó hacerlo cuando asumimos el gobierno después de la crisis de 2012 y encontramos el país gobernado por los mismos partidos que hoy gobiernan y la bajamos a 9%, la pobreza en general, y a 17% la pobreza infantil. Como lo hicieron los gobiernos frente amplistas, invertir en políticas públicas que supieran atender la emergencia al mismo tiempo que atender el poder de compra de trabajadores y jubilados. En esos 15 años los salarios crecieron 60%, pero los salarios de las trabajadoras domésticas se multiplicaron por 3 y las trabajadoras rurales se multiplicaron por 4. Los trabajadores policiales casi por 3. A quienes dicen proteger, hoy ganan 18 jornales menos. Hoy los policías ganan 18 jornales menos, las maestras también, los militares, los trabajadores de las empresas públicas. Entonces nos encontramos ante el gobierno de las excusas y de las promesas incumplidas. Y un gobierno dura 5 años, no un año. No se resuelven los problemas en el último año abriendo la cajita de regalos de Papá Noel y colocando canastas en los hogares. Se resuelve con una política que sea consistente con mejorar la calidad de vida de los compatriotas a lo largo de 5 años. Las medidas anunciadas en cuentagotas pueden servir o son muy útiles para conferencias de prensa en torre ejecutiva o de ministros, pero no mejoran la calidad de vida de la gente. Por eso el Frente Amplio se propone construir la esperanza para hacer la alternativa a un modelo que claramente no da respuesta ni a los uruguayos, ni a las uruguayas, ni a los jubilados y jubiladas, ni a los trabajadores, ni a trabajadoras, ni a los pequeños productores, ni a los pequeños comerciantes, ni a las personas que viven en situación de vulnerabilidad económica. Por todos ellos es que el Frente Amplio se está preparando para hacer una alternativa real a un modelo que claramente fracasó.